Hey, ¿qué onda muchachones? Sean bienvenidos a una nueva plática precisa y en esta ocasión nos encontramos en la cuarta edición. Ya llegamos a la número 4 y si es la primera vez que llegas a un video del canal o la primera plática, déjame decirte que esto es un tiempo fuera, un momento para platicar, un descanso de todos los videos, un momento para tratar algunos temas, algunos datos. Puede ser de carros o algunas experiencias. Y en esta ocasión la plática es algo distinta porque no me encuentro solo, me encuentro acompañado por un buen amigo, fan del canal. Él sigue este canal desde el principio y también es miembro de este grupo de gente que nos encantan los carros y conoce bastante sobre el tema. Héctor, un gusto recibirte aquí en la sección y en el canal. Hola a todos, muchas gracias por ser partícipe en este video. Bueno, en esta ocasión estaremos hablando de la clasificación de automóviles según la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección. Sus siglas es FMA. Es un grupo donde podemos ver discusiones. Y vamos a hablar sobre las clasificaciones del tipo A hasta la H, que sería A, ancestros de los vehículos fabricados de 1874 a 1904. Un ejemplo de vehículos sería el Mercedes-Benz Velo, de los primeros que se crearon. Fue su fabricación de 1894 a 1901. Tenía un motor de 1045 centímetros cúbicos y la tracción era a las ruedas traseras. Su caja de cambios era de 3 velocidades. Ese era el modelo, el del Mercedes-Benz, del Ancestro. Sí, de esa categoría. De la A. Y bueno, ese es el Ancestro. ¿Y por qué estamos haciendo este repaso por las categorías? La otra vez navegando por el internet, como ya saben, entonces estaba viendo que había un tipo pequeño debate en un grupo de autos clásicos acerca de si un carro era clásico o antiguo, que es uno de los temas, si no me dejarás mentir Héctor, que se toman de repente. También hay confusiones en los términos antiguo y clásico que se pueden diferenciar, porque según hay personas que le ponen antiguo a los clásicos, mientras que los clásicos se diferencian porque son autos específicos que salieron con baja producción, no fueron hechos en masa. Hubo una limitación en cuanto a su producción. Así es, y primero vamos a iniciar de, como ya comentó Héctor, el Ancestro. Bueno, a mí me toca mencionar el Pionero. El Pionero son los carros de la época de 1769 hasta el 73, que eran vehículos impulsados a vapor. Fueron creados por un inventor, Joseph Cournot, y eran carros bastante pesados. De hecho, le estaré poniendo una imagen aquí en pantalla. Eran carros que llegaban a pesar hasta 4,5 toneladas porque eran hechos con llantas de hierro o ya sean llantas de madera. Pasaron un par de años más como para que se creara el primer automóvil impulsado por un motor de combustión interna. Esto fue hasta el 1866, ya se estaban sentando las bases de lo que sería el vehículo actual. Y pues los primeros prototipos eran bastante simples, carecían de compresión. No eran motores muy potentes, pero ya se estaba iniciando con esto.
de los motores a combustión interna. Y eso es respecto a los pioneros. Ahora siguen los ancestros. Y bueno, como decía, de los ancestros que fueron creados de 1874 a 1904, fueron los que incluían ya motores a combustión, pero se podría decir que monocilindro, porque eran los primeros que los incluían, y era donde estaba su invento. También se reconoce porque hubo no me acuerdo bien, pero creo que fue la esposa del señor que inventó Mercedes-Benz, que fue la primera que manejó un carro de estos, en la llanta, hecho de madera. Ajá. Era una palanca. Fue la primera en manejar uno de ese tipo. O sea, fue la primera mujer en manejar. Todos los demás eran hombres, y por eso se recuerda también de esos años. Fue como un icono. Sí. Y después Otro, sí, prosigue. otro modelo fue el Benz Phantom Motorwagen modelo 1. Su fabricación fue desde 1886 hasta 1893. Sus medidas, para darse cuenta de lo pequeño que eran de 240 milímetros de largo, de ancho era 1 metro, eran 1 metro con 19 centímetros, de altura 1.4 metros. No eran muy espaciosos como hoy en día, y pesaba 100 kilos, y apenas eran para 2 personas. Ajá, estaban muy limitados todavía. Sí. Y pues de lo que está hablando, su motor eran apenas de un cilindro, por la que apenas estaban experimentando, Sí, con eso de los motores. y de combustión interna, y su cilindrada eran de 954 centímetros cúbicos, no alcanzaban los 2 caballos de fuerza, y su colocación era para hacer las ruedas traseras. Y apenas tenían un cambio, o sea, y una marcha. O sea, eran velocidades bajas. Como viendo el pasado te das cuenta de que actualmente una moto es todavía más poderoso que lo que se tenía en aquel tiempo. Pero también pienso que era por el peso, ¿no? Del armazón, que hacía también disminuía la fuerza del motor. Sí, y también iban por una cadena para dar el impulso del motor hacia las ruedas traseras. También la diferencia de cómo están conectados hoy en día. Ajá, que es por... Eran la potencia de las ruedas. Sí, ya ves que hoy se transmite por medio de una barra, o ya simplemente la transmisión, como en los carros de tracción delantera. Ahí, Sí, ahí también es una barra, pero más chica, no es como la Cardan cuando son motores en línea. que van hacia la tracción trasera. Ajá. Que tienen que transmitir el diferencial para pasarle las ruedas. Y ya después de eso llegan los vehículos de la clasificación B, que son los veteranos, de 1905 hasta 1918, que gracias a estos carros podría decirse que en aquel tiempo, un poco de historia que voy a comentarles, en 1959 había un grupo llamado la Junta del Fomento del Turismo,
organizó el primer rally de Stitch para coches antiguos. La idea había surgido a partir del rally de London Brighton. Eso tenía lugar en las fiestas del carnaval. Era obligatorio que los participantes acudieran vestidos con trajes de la época del auto, pues el folclore primaba sobre el automóvil. Una vez celebrado unas par de ediciones, un grupo de participantes que eran obviamente fanáticos del auto de esa época decidieron crear un grupo y se empezaron a reunir. Ya en esos tiempos, en 1959, ya se estaba haciendo un grupo, como actualmente que existen grupos de ciertas marcas que es muy común verlos. En aquellos tiempos posiblemente era como una novedad el formar parte de un grupo de personas fanáticas de un auto o de un estilo de autos. Como ya empieza a tomar forma lo que hoy en día se tiene, ¿verdad, compañero? Sí, gracias a eso ahora se pueden reunir grandes masas a grupos para ciertos vehículos o para una cierta clase de vehículos. Y es admirable cómo se ha pasado el tiempo para poder formarlo. Sí, muchas veces todo lo que tenemos no sabemos cuál es el origen o cómo fue que se ocurrió, y por eso es a veces importante e interesante darle un vistazo a la historia para conocer algunos datos que desconocíamos. Y bueno, después de ese dato de los autos veteranos, continuaron los vehículos que vendrían siendo conocidos como los vintage, los vehículos vintage. Ya sería la clase C. Los vintage serían vehículos fabricados de 1919 a 1930. Uno de esos modelos sería el Mercedes-Benz 630K Roadster Tourer, que se fabricó desde 1924 hasta 1929. Este ya contaba con un mayor motor. Recordamos que desde que se empezaron a crear fueron evolucionando a gran paso los motores a combustión interno, y este ya contaba con un motor de 6 cilindros de 6.240 centímetros cúbicos. Contaba con 138 caballos y ya era considerable su velocidad máxima, que llegaba hasta los 120 kilómetros por hora. Ya contaba con mayores 4 marchas que ya eran mayores a una marcha que tenían antes. Esto también evolucionó a lo que tenemos hoy en día, y ya contaba con una marcha atrás de la marcha de reversa, como la conocemos actualmente. Ya contaba con frenos de tambor delanteros y traseros y suspensiones de resorte delanteras y traseras. Y este ya contaba para 4 asientos, ya que sus dimensiones eran más grandes que las de los primeros carros. Ya en este punto, ya como lo estamos oyendo, como lo acaba de comentar Héctor, ya conocemos lo que vendrían siendo las 4 velocidades y la reversa, y más que nada como lo comentaste, si no me equivoco, los 4 espacios para tus acompañantes, no solo para el chofer y el copiloto. Sí, fue una gran evolución que sufrieron en pocos años para la cilindros, porque veníamos un poca potencia, que eran de los 2 caballos. Ahora ya
llegando a más. Y con 250 es un gran paso adelante. La verdad sí es un gran cambio ya. Ya, ya se podría decir que ya estaba iniciando la mera época donde los autos ya se estaban pasando de los que tenían forma como de carreta a los que ya se estaba pensando en aerodinámica y todo ese tipo. Y para pasar un poco más a tratar de competir y empezaban como que a ver quién llegaba más rápido a tener una mejor velocidad punta, porque en aquellos años era lo que se proponía, hacer los carros un poco más veloces, pero con la limitante que tenían de las llantas y de su forma tan cuadradas y del chasis, pues eso los limitaba. O hasta cierto punto llegaba a ser algo peligroso porque al ser muy cuadrados y no muy seguros podías también provocar un accidente o incluso morir. Y había muchos autos que eran su estructura no está tan segura en cuanto a volcaduras, también por los choques frontales eran muy inseguros, no eran tan resistentes como los tenemos hoy en día. Ajá. Un gran avance. Pues sí, porque prácticamente apenas si se estaban inventando los carros, era novedad y aún no se pensaba en lo que eran los sentidos de seguridad como hoy en día que tenemos las pruebas de choque de asientos delanteros, que asientos traseros que te evalúan con estrellas y todavía no existían, me atrevería a decir que los cinturones de seguridad. Pero ya fue algo que se fue mejorando conforme fue pasando los años y de acuerdo a las necesidades de las personas. Sí. Bueno, y después de los vintage siguieron los vehículos preguerra, que ya se nos estaba acercando la época de las guerras, que esto es algo que también iba a tener mucho que ver en la historia de los autos. Por todo lo que causó y la durabilidad que tenían que tener estos para poder soportar la guerra, los largos trayectos que tenían que hacer. Así es. Y pues en lo de preguerra voy a mencionar un vehículo que hace poco se vio en un evento, que es un BMW 328. Los vehículos preguerra fueron fabricados del 1931 hasta 1941, fueron los considerados vintage preguerra. Y en pantalla les voy a poner una imagen del BMW 328 de 1937, que era un vehículo que tenía una forma bastante interesante. Por delante tenía un estilo de boca por donde entraba el aire directo al motor. Te mandé una imagen para que si la puedes observar. Y tenemos dos pequeños faritos por delante y las llantas pues a los costados de fuera no venían como, se podría mencionar que dentro de la carrocería, sino eran como muy exteriores y eran carros bastante pegados al suelo, mencionando el sentido de la estabilidad. Este carro ya para su época, que vendría siendo 1937, voy a mencionar que tenía 6 cilindros en línea, contaba con 2 válvulas por cilindro. Su alimentación era de 3 carburadores Solex 30. Su compresión era de 7,5. Potencia máxima 80 caballos de fuerza a 5000 revoluciones. Tenía una caja de 4 velocidades. Y su suspensión delantera era independiente con un eje rígido atrás. Los frenos eran de tambor, eran hidráulicos.
y su velocidad máxima eran 200 kilómetros por hora, 124 millas por hora haciendo la conversión. Y la verdad sí es un auto con bastante estilo, me gusta su forma. Podemos ver que también tiene arriba como una pequeña toma de aire, aparte de la que ya cuenta, con la que ya cuenta el frente. Y eso es mencionando el vintage preguerra. Después de eso seguiría el posguerra. Y comentando lo del BMW, se veía bastante bien de competición y aerodinámico para su época.